días, amados hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, bienvenidos a este Ven Sígueme Express. Espero que te encuentres muy bien y que vengas recargado de esa conferencia general que tuvimos el fin de semana pasado y que ya estés listo para la lección del día de hoy. Y sin más preámbulos, veamos lo que trae el Ven Sígueme para esta semana. Primero, mi fe se funda en Jesucristo. En esta nueva semana del Ven Sígueme se nos mostrará estas nuevas cartas que Pablo está escribiendo a las personas que viven en Filipos y en Colosas. Como tú y yo más lo conocemos, los libros de Filipenses y Colosenses. Vamos a estar yendo el día de hoy del uno al otro, vamos a ir y venir viendo cómo Pablo nos enseña este poderoso principio que en unos momentos tú y yo vamos a estar tratando. Así que espero que estés listo y empecemos. Para este inicio quiero darte un pequeño recordatorio. Veamos y volvamos un momento a la vida de Pablo. La vida de Pablo no estaba siendo para nada fácil y en general, desde su camino en el apostolado, nunca lo fue. Siempre estuvo de la mano del Señor, pero las pruebas continuaron. Pues esta no es la excepción. Pablo empieza a escribir estas cartas desde la cárcel. Y así como escribió estas, también escribió algunas otras que conocemos como Filipenses, también como Filemón y también las podemos conocer como las cartas de la prisión. Pero mucho de esto tiene que ver con las autoridades romanas. Por lo general eran ellos quienes lo metían a la cárcel. Esta no era la primera vez que Pablo estaba ahí, ya había pasado varias veces por esto. Sin embargo, aún estando en las profundidades del encarcelamiento, aún así Pablo no dejó de predicar el evangelio de Jesucristo. Así que con esta introducción, recordando la posición de Pablo en este momento al escribir estas cartas, vámonos a Primera de Filipenses, vamos a irnos al versículo 19 y 21. Empezamos diciendo, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, hablando de él en la cárcel y hablando de que él piensa que él saldrá de ahí. Conforme a mi ferviente anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con todo denudeo como siempre. Ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Qué hermoso ejemplo es Pablo de amar a Dios sobre todas las cosas y en todo momento. Y también qué hermoso ejemplo es de amar al semejante. Sobre todo es bien interesante, queridos hermanos, ver cómo Pablo en estos momentos estaba privado de su libertad. Parecía que no tenía nada que pudiera hacer. Sin embargo, decide hacer algo. Decide hacer algo que es para el servicio de otros. Seguir manifestando que Dios es un Dios todopoderoso y que asimismo en momentos de aflicción puede darnos poder. Es que Pablo sí que perseveró. Y si me lo permiten, me gustaría que pudiéramos iniciar esta clase hablando un poco de eso, hablando tú y yo de esa perseveración de Pablo. Esta semana el Ven Sígueme tiene como título Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, una escritura y un pasaje que tú y yo hemos escuchado todo el tiempo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me parece fascinante que Pablo sentía que Dios lo fortalecía en un momento en donde el mundo diría que ese todo lo puedo no es posible porque no puedes hacer nada. Y me parece aún más interesante que nosotros podemos comparar nuestra vida a la posición en la que Pablo estaba. Muchas veces nosotros creemos que esta frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es para esos momentos donde tenemos dificultades breves, dificultades momentáneas o en momentos en donde estamos en mucho éxito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el ejemplo de Pablo va mucho más allá. Nos lleva a esos momentos donde estamos en dificultad, en aflicción, pero no una aflicción momentánea o de algunos días, horas o algunas semanas, sino en una aflicción que es duradera, es continua y larga. Y Pablo nos enseñará que aún en estos momentos todo lo podemos en Cristo, aún cuando no lo podamos hacer todo. Sigamos escudriñando las Escrituras y veamos cómo es que esta frase se desenvuelve en nuestras vidas. Todo lo puedo en Cristo, aún cuando no lo pueda todo. Bueno, vamos a continuar con Efesios capítulo 2. Porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegar a ser como Él en su muerte. Muy bien, desmenucemos estos versículos y encontremos esos principios ocultos que tal vez no estamos viendo. Pablo nos está hablando aquí en el versículo 13 que Dios es el que nos brinda a nosotros el querer y el hacer.
Así que cualquiera que busque de Él encontrará estas dos cosas. Tanto el querer, que es el quiero creer que Cristo es todopoderoso y me puede brindar ese poder, como el hacer. Ahora que sé que Cristo es todopoderoso y yo también lo puedo ser, entonces ¿qué haré con eso? Todo esto nos llevará a estar más cerca de Él, a sentir en una pequeña medida lo que Él sintió. Y como dice en el versículo 3, llegando a ser como Él en su muerte, sintiendo lo que el Salvador siente, sabiendo que aún en medio de esa muerte espiritual, de esa muerte temporal, nosotros podemos querer y podemos hacer. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Esta es una de las declaraciones más poderosas que podemos encontrar en el Nuevo Testamento y sobre todo nos permite saber que el autor de esta frase fue Pablo. Y de seguro a menudo lo utilizamos en tiempos difíciles o en dificultades inmediatas, pero debemos recordar nuevamente, como al inicio, que Pablo al momento de decir esta frase, de manifestarla, escribirla y sentirla en su corazón, él estaba en prisión. Una situación no solo desafiante, sino también continua y aparentemente inmovilizante. Lo que nos enseña Pablo es que nuestras circunstancias, ya sean momentáneas o duraderas, no tienen que influir nuestra capacidad de actuar, influir y seguir adelante. Cuando decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, podemos en realidad estar diciendo si estoy atrapado, si estoy limitado, si estoy desesperado, si estoy afligido o si estoy solo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aún en medio de esas circunstancias que acabo de mencionar, todavía podemos influir. Todavía puedo amar, todavía puedo servir, todavía puedo seguir el plan de Dios para mí y aún puedo manifestar el amor de Cristo por los demás. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo. Esa fortaleza de la que habla en el versículo 11 de Primera de Colosenses es la fuerza de Dios, que no es solo una fuerza para superarnos en momentos de crisis, sino que también es una fuerza para esos momentos de dificultad prolongada, de dificultad alargada, de momentos donde estamos afligidos por largos tiempos. Pero es maravilloso saber que esa misma fortaleza de Dios es también para ayudarnos a florecer donde sea que estemos plantados. Y si lo miramos bien, para Pablo eso fue una prisión romana, pero para cualquiera de nosotros podría ser cualquier número de desafíos a largo plazo, como una enfermedad crónica, una relación difícil, un trauma no superado o cualquier otra forma de prisión personal. Y hay una frase que me gusta del elder David Abednar que él mencionó en un discurso de 2010. Miren lo que dijo. A medida que aprendemos y enlazamos juntos los principios de la exaltación, llegamos a entender que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, aún en tiempos de necesidad, aún en nuestras prisiones personales. Pablo deseaba que cada una de las personas que escuchara este mensaje pudiera entender que Cristo estaba ahí para ellas, aún en sus prisiones, aún en esas paredes frías de la noche, aun cuando pareciera que no había salida, Cristo estaba ahí para ellos y los haría poderosos en palabra, en esperanza, en poder, en perseverancia, para que pudieran continuar con la voluntad de Él. Queridos hermanos, continuemos con 2 de Colosenses 6:7 que dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigaos y sobreedificaos en Él y confirmados en la fe, así como se os ha enseñado, creciendo en ella con acción de gracias. Me encanta ver cómo a medida de las cartas Pablo continúa con estas enseñanzas que nos había dado previamente, seguir edificándonos en Jesucristo. Aunque encima de ti haya edificado una cárcel, tú puedes edificar tu corazón, tu alma, tu voluntad, tus acciones, tus palabras en Cristo y Él derrumbará esa cárcel que está edificada encima de ti, porque lo que hay dentro de ti es una edificación en Cristo. Miren entonces ahora esta frase del presidente Thomas S. Monson que nos habla de la motivación que debemos tener aún cuando afuera de nosotros hay edificado una cárcel. Si es que en nosotros, en nuestro corazón está edificado Cristo, no tenemos por qué temer. Mis jóvenes hermanos, donde quiera que sean, lo difícil que sean las circunstancias en las que se encuentren ustedes, les ruego que tengan la valentía moral de ayudar a las manos que pueden y las rodillas que flaquean. Tal vez algunas noches ustedes van a la cama con el corazón afligido por los problemas e inquietudes que enfrentan durante el día.
Y quizás cuando estén tan abatidos, su oración sea: Padre Celestial, aún no veo la senda, pero confío en que tú me acompañarás y hallaré la manera. Les prometo que obtendrán su recompensa celestial. Así que sí, hermanos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esta es una declaración poderosa en cualquier situación, pero tal vez sea aún más poderosa cuando se aplica a esas temporadas largas y desgastantes de la vida. Aún en esas temporadas donde parece ser que no podemos hacer mucho, todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece. Y en esas temporadas, Cristo nos mostrará que cuando estamos de su mano, Él no nos abandonará y tumbará esas cárceles que llevamos dentro, esas cárceles que nos rodean, para que podamos salir y ver nuevamente su mano y podamos ser felices, gozosos, siguiendo su camino y su senda, que siempre es lo mejor para nosotros, que siempre lleva consigo un todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, eso ha sido todo por el Ven Sígueme Express. Espero que les haya gustado este Ven Sígueme, espero que hayan visto cómo fuimos de Filipenses a Colosenses y mezclamos todo esto para ver cómo Pablo nos llevaba por un viaje de todo lo puedo en Cristo. No te olvides que esta noche tenemos nuestra charla dominical donde seguiremos viendo otras formas de poder todo en Cristo, así que no te la pierdas. Recuerda vivir el Evangelio. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo nada es imposible. Nos vemos la próxima y esta noche. Los amo. Bye.